Bien, buenas tardes, muchas gracias. Compartiremos ahora mismo la presentación. En primer lugar, quiero agradecer profundamente a mi amigo Edgar Morales, porque él me insinuó y me condujo y me animó a participar y ser miembro de extraordinaria, este extraordinario conjunto de personas humanas que conforman esta institución. Las instituciones médicas, instituciones quirúrgicas son trascendentales, pues, definitivamente para el desarrollo y para mantener la memoria de nuestra historia. Quien no conoce su historia está condenado a morir. Y cuando me pidió Edgar que hablase algún tema, yo le sugerí que fuese este de tratar y manifestar en qué consiste, cómo nació, qué es la Academia Peruana de Cirugía, la importancia que tiene en la historia nacional y en el desarrollo de la cirugía, pues, ¿no? Entonces vamos a hacer un recorrido viendo sus orígenes, su fundación y su evolución. En primer lugar, la cirugía definitivamente es una rama hoy en día de la medicina. Sin embargo, por muchísimos años estuvo muy despreciada. El cirujano era simplemente un ejecutor de alguna orden o de un proceso curativo, entre comillas, ¿no? Ya los antropólogos han logrado establecer que desde la época paleolítica, o sea, hace más de 12.000 años antes de Cristo, se han encontrado cráneos en los que se había realizado trepanaciones. En la época neolítica, 5.000 años antes de Cristo, no hay ninguna duda que estos cráneos han sido trepanados en diversas partes del mundo. Sin embargo, la trepanación de los cráneos no se les dio mucha importancia por mucho tiempo, pasaron desapercibidas y se olvidaron en el tiempo. Bien, el desarrollo de la medicina, pues también nosotros conocemos perfectamente que estos son en cierta forma los padres, llamemos un poco ya, de la historia de la medicina. Comienza con Aristóteles en los años 300 antes de Cristo, 322, 384. Sigue Hipócrates en el año 460 al 380 y él finalmente Herófilo de Calcedonia hacia el año 335, 280 antes de Cristo. ¿Por qué los pongo a ellos? Porque definitivamente en la etapa griega, estos médicos, estos padres de la medicina, entre comillas, llamémosle con esbozo y con conocimiento científico, no despreciaron tanto a la cirugía. La consideraron siempre, y ellos mismos fueron anatomistas, fueron disectores de cadáveres y posiblemente ejecutaron algunos actos quirúrgicos. Indudablemente que los actos quirúrgicos que ejecutaban simple y llanamente eran posiblemente curaciones de heridas. En esa época todas las armas eran contundentes, o flechas, o espadas, o espadas, y las heridas tenían que ser curadas por alguien. Y eran los médicos un poco los que conducían ya en esa época, ¿no es cierto? En nuestra patria, en el Perú, la trepanación craneal es un hecho evidentemente confirmado. Definitivamente a nivel mundial es el país que tiene mayor número de cráneos trepanados encontrados. Hay dos grandes corrientes, una en el sur, otra en el sur y otra en el centro, y hay evidencia clarísima que estos seres humanos que fueron sometidos a estos tratamientos con un componente quirúrgico sobrevivieron definitivamente, ¿no? Algunos defectos óseos fueron corregidos y cubiertos con lamillas de oro. ¿Sí? ¿Quién los ejecutaba? ¿Cómo se le denominaba a estas personas que ejecutaban estos actos quirúrgicos? Es un enigma. No hay una palabra en el idioma, de los idiomas que existían, que lo tipificaran a los cirujanos como ejecutores de estos. Simplemente, posiblemente, nosotros usamos ampliamente el término chamán, ¿no? Que era en cierta forma el curador, el que se encargaba de las partes entre de las enfermedades, de los defectos y de las heridas posiblemente.
Pero había indudablemente algunos que tenían esta inclinación y que obligadamente tenían que existir porque las luchas y las enfrentaciones que tenían que ser solucionadas a todas estas personas que sufrieron, ¿no? Hay un descubrimiento, mire, en esta fecha tan tardía como 1985, ¿no? En que un americano, un investigador, el profesor Skier, que visitando el Cusco, acude a un museo privado de la señora Centeno de Ramonville y ve un cráneo trepanado, le llama la atención y pide que se lo regale, lo lleva, lo investiga y esto generó como una explosión, digamos, de interesarse en las trepanaciones. Y es a raíz de este hecho en que se empiezan a hacer estudios de que sí, los cráneos existían antes, etcétera. En nuestro país se han ocupado del estudio de los cráneos el doctor Graña, el doctor Cavieses, el doctor Lastres, el doctor Esteban Roca y otros más. Y siguen investigaciones y hay mucho por investigar definitivamente, ¿no? Bien, eh, y así pasamos de la edad antigua y seguía desarrollándose la medicina. Aquí aparece Hipócrates, que era cirujano, aparte cirujano que diseñó instrumentos quirúrgicos para la cirugía craneal y de la columna. En el año 700 después de Cristo se produce una tragedia en el desarrollo de las civilizaciones. Tiene la destrucción y la desaparición del Imperio Romano. Los griegos y todos estos, decíamos, eran gente muy culta. Los romanos definitivamente cultivaron y mantuvieron la cultura en progresión y en avance, pero la destrucción y la invasión de los hunos, de los godos, los visigodos, ¿no? Determinó pues un deterioro definitivo de este avance que hubo, ¿no? Los médicos árabes, sin embargo, tenían libros guardados de Hipócrates, de Galeno, Avicenna en su canon de la medicina y otros libros árabes, el Compendium de Alborabes, que fueron traducidos posteriormente al latín en el siglo XI por Constantino el Africano, que estudió en Bagdad y luego se retiró en el Monte Cassino. Y en cierta forma, son estos los médicos árabes los que salvaron estos libros, los que lograron conservar los conocimientos de la historia griega. Luego de esto, tenemos un episodio también sombrío en el avance de la cirugía, que es la edad de la historia de la Edad Media, definitivamente, del año 1100 a los 1500, ¿no? Y especialmente por este hecho que en el Concilio de Tours en 1163, la iglesia redacta un edicto que dice, la iglesia aborrece a la sangre, lo que determinó que los que se dedicaban a realizar actos quirúrgicos fueran y pasaran a ser considerados como impuros, circunscribiendo la práctica de la cirugía a los barberos, a los bañadores, a los castradores y a los charlatanes. En el siglo XII, ¿no? En 1300, el siglo XII, el gremio de barberos se organiza y se divide en dos categorías: los cirujanos barberos clericales o latinos, que eran personas que sabían latín y que en cierta forma tenían una cierta cultura médica y un grado de educación, y los cirujanos barberos o de toga o de bata corta, que eran los cirujanos barberos o cirujanos legos. Estos años, pero pues de la Edad Media fueron improductivos para el avance de la medicina y también de la cirugía, y además la cirugía está separada definitivamente de la cirugía. Miren que Avicena, como lo señalé antes, que vivió entre 1800, 1900, entre el 980 y el 1037, famoso sabio y eminente médico de la Edad Media, fue uno de los más importantes de la denominada filosofía islámica y de la medicina universal. Sin embargo, escribió en su libro Canon de la Medicina y mantenía el concepto jalénico. Para él, los cirujanos y la cirugía era solo un recurso terapéutico y el cirujano un dependiente manual del médico. Éramos
los cirujanos éramos considerados la rueda del coche, como se dice, ¿no? Bien, ¿cuándo nace la cirugía académica? La cirugía académica nace a raíz de un hecho fortuito, fines de la Edad Media. En 1686, este cirujano barbero, Charles François Félix de Tassy, es convocado por el médico del rey de Francia, Luis XIV, en ese momento el más poderoso de los reyes en el mundo, quien sufría de un absceso cerebral, y el doctor, el médico tratante, lo convoca a este cirujano barbero, quien simplemente hace un drenaje del absceso perianal, y la mejoría del rey es casi como milagrosa en cierta forma, cosa que determinó que el rey reconociera a los cirujanos y promoviera la apertura y la creación de la primera academia de cirugía, que fue la Academia de París. En el 18 de diciembre de 1731 se crea la Academia de Cirugía de París. Fueron dos medios principalmente. El Le Peyronet, que abre una academia en Montpellier, en Montpellier, y el otro propulsor de la fundación de la Academia de la Cirugía de París, Mariscal, que era de París. Luego, a raíz de esa fundación, en 1741 se crea ya la Real Academia de la Cirugía de Cádiz. En el 48, 1748, la Real Academia de Cirugía de Barcelona, que fue creada por Pierre Virgili, y en 1787 la Real Academia de Cirugía de Madrid por Ernest Invernat. Esta es una foto, un grabado en realidad, del local de la Academia de la Cirugía de París que se creó y donde nace lo que le llamamos nosotros la cirugía académica. 18 de diciembre de 1731. En 1543, Andrés Vesalio, con solo 29 años, publica su obra de Humani Corporis Fabrica. En 1628, William Harvey publica a los 50 años de edad su obra Motus Cordis, y en 1761 Giovanni Battista Morgani, con 79 años, publica su obra De Sedibus Causa Morbum. Tres obras decisivas y bellas que dan origen a las nuevas disciplinas, que son la anatomía, la fisiología y la anatomía patológica. Los tres relacionados con la Universidad de Padua. La Universidad de Padua, después, terminada la Edad Media, viene a ser como el faro iluminador del desarrollo de la cultura médica y, en cierta forma, de la cultura de anatomía, de fisiología y de universidad. ¿Qué pasaba en nuestra tierra, en nuestro Perú, en nuestra América? Definitivamente sí existían culturas muy desarrolladas, los aztecas, y indudablemente los incas en Sudamérica, en Centroamérica y México, los aztecas y mayas. Indudablemente ahí existían curanderos, existían gente que hacía ya trepanaciones craneanas, etcétera, pero era en cierta forma una medicina no académica, la llamemos así. En el Perú específicamente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo es que empieza la medicina a desarrollarse? Luego de varios intentos y después de muchos años, finalmente Francisco Pizarro llega a Tumbes en marzo de 1532, llega a Cajamarca el 15 de noviembre del mismo año y toma en prisión a Linco Atahualpa, ya conociendo el conflicto que existía entre su hermano Huáscar. Enterados de la muerte de Huáscar, terminan con la muerte del Inca prisionero, y el 18 de enero de 1535 Pizarro funda Lima como capital del territorio conquistado a nombre del rey Carlos V de España. En la primera fase de la conquista hubieron dos factores que facilitaron definitivamente la conquista, y esto ya es reconocido. Primero, la lucha interna que existía entre el grupo de los incas, el grupo de Quito y el grupo de Cusco. Y en segundo lugar, la adhesión fácil que tuvo Pizarro
y los españoles de otros grupos humanos que en ese momento se consideraban sojuzgados por los incas. En cierta forma, los mochicas, los de la zona de Tumbes, que se fueron aunando a las huestes de Pizarro. Pasado el primer año, tuvieron constantes enfrentamientos con las fuerzas incas, por lo que fue necesario pedir la ayuda. La llegada del socio Almagro, quien luego de fracasar de su conquista de Chile, regresa al Cusco y empiezan a aparecer los desacuerdos y discusiones con el grupo y se desencadena una etapa de guerras internas intestinales. Almagro finalmente muere el 8 de julio del 38 y Pizarro el 26 de junio del 41. Imagínense, estas personas solo gozaron cortísimo tiempo en nuestra patria, pero hicieron bastante definitivamente. Francisco López, según el historiador del doctor del Busto, fue el cirujano barbero que acompañó a Francisco Pizarro en toda su campaña. Además se desempeñaba como herrador y además era herrero de caballos. Era considerado como un cirujano barbero de toga corta. Según el doctor Lastres, eminente historiador, en los datos encontrados informa que el bachiller Peñaranda hace referencia que en el grupo que acompañó a Diego de Almagro existían 2 cirujanos con título de bachiller. No se conocen los nombres exactos, solo se reconoce el término de bachiller cirujano marín, quien terminadas las guerras de los civiles siguió ejerciendo en Lima según hay datos reconocidos. El historiador Vicuña Maqueña, de Chile, historiador de Chile, relata que acompañando a don Pedro de Valdivia se hallaba presente doña Inés de Suárez, que se desempeñó con la función de cirujana. En 1534 llega al Perú Hernando de Sepúlveda, graduado de Salamanca con el título de médico, y quedó a las órdenes de Pizarro, quien lo nombró médico de cámara. Se le asignó un solar en la recién fundada ciudad de Lima, y el cabildo lo nombró por médico. Él regresó a España finalmente en 1548. Cuando terminaron las guerras civiles en el año 49, el arzobispo de Lima, don Jerónimo de Loaiza, bajo su solicitud y la conducción, construye el primer Real Hospital de Nuestra Señora de Santana. Antes había existido un pequeño hospital solamente para españoles en lo que es ahora el actual, acostado a lo que es Palacio de Gobierno actual, que era el Palacio Virreinal, donde es parte de lo que es el convento de Santo Domingo actualmente. Es en 1549 que se crea el primer hospital Nuestra Señora de Santana. El 12 de mayo del 551 se crea la Universidad de San Marcos mediante la cédula del rey Carlos I de España. Luego aparecen nuevos hospitales, el Hospital de San Andrés, local que hasta ahora existe y que todos los médicos tenemos la obligación de conocerlo, de visitarlo, y está bastante bien preservado. Luego siguen otros hospitales, el Hospital de la Caridad, el Hospital de San Lázaro, el de San Juan de Dios en Huamanga, en el Cusco, en Arequipa, etc. Y en 1537 el Cabildo de Lima nombró protomédico a Hernando de Sepúlveda, quien ejerció el cargo hasta el 1548. ¿Cuál era la misión del protomédico? El protomédico era la persona que estaba autorada, era la persona que autorizaba quienes podrían ejercer la medicina, los actos médicos en las ciudades bajo el control de los españoles, porque la universidad todavía no daba título. Como dije, Sepúlveda, Hernando Sepúlveda, fue el primer protomédico y ejerció este cargo hasta 1548. Recién en el 68, en 1568, el 14 de febrero, el rey Felipe II establece el Real Tribunal del Protomedicado. Y ahí su primer presidente fue don Francisco Sánchez Renedo, ¿no? Su misión era la de otorgar el título de médico y de cirujano. Quien lo aprobaba era reconocido como aprobado o examinado, marcando la diferencia
con los que ejercían ilegalmente estas funciones. El protomedicado duró 2 siglos y medio en nuestra patria, y hasta 1841, en que se fundó la Junta Directiva de la Facultad de Medicina, ligada a la universidad, y su primer presidente fue don Francisco Franco. Luego viene la enseñanza de la medicina. Esta es una subdivisión, cómo se ha ido desarrollando la medicina en nuestro país. El primer periodo consideran que debemos considerarlo entre el 1634 y 1792, ¿no? Cuando la universidad solamente se dictaban las cátedras de prima y vísperas, y termina con la inauguración del anfiteatro anatómico en 1792. Ese es el primer periodo de enseñanza de la medicina, en donde solamente se enseñaba, se hacía una enseñanza teórica de la filosofía, teología y medicina. El principal gestor del anfiteatro es don Hipólito Unanue. El segundo periodo comienza con la creación y la fundación del anfiteatro académico, y luego la fundación del Real Colegio de San Fernando en 1808, que viene a ser la escuela ya de medicina, cuando se inicia la docencia, prácticamente destacando también en este periodo Unanue. El tercer periodo es cuando ya está la Facultad de Medicina, creada el 7 de abril de 1856, cuyo principal gestor y mayor desarrollador fue Cayetano Heredia, quien fue enviado eh, para que a Europa, y a su regreso él crea y funda y convierte la Facultad de Medicina el 7 de abril de 1856. Cuarto periodo es un periodo sombrío, nuestro país, donde la guerra del Pacífico, indudablemente también el tercer periodo fue un periodo un poco sombrío en la última etapa, a raíz de la guerra de la independencia, y luego los recurrentes gobiernos militares que se dieron después de la independencia, impidió que el progreso de la medicina en nuestro país se desarrollara, y se mantuvo un poco estancada. Hubo un florecimiento hacia, hacia los principios de 1856, que lamentablemente se ve alterada también en el cuarto periodo con la Guerra del Pacífico, que fue un desastre para nosotros, ¿no? Y que el hospital los hospitales, ya se había construido el hospital, incluso el Hospital 2 de Mayo, un hospital considerado uno de los más modernos de Sudamérica en ese momento, fue tomado como cuartel por el ejército chileno, fue este, realmente desmantelado en ese periodo, ¿no? El cuarto periodo, pasado este episodio tan sombrío, se inaugura el Hospital 2 de Mayo, se inaugura el Hospital Italiano, el Hospital Francés, y aparece la gran figura destacada, ya cirujanos formados como cirujanos se van y se especializan en Europa. Dentro de estos, en el primer grupo, está don Lino Alarco, quien viaja a Europa y trae nuevos conocimientos y técnicas. Y también don Constantino Carvalho, quien trae el primer autoclave, estufa y tupinel. El siglo XIX es considerado el siglo de la cirugía. Ahí la cirugía rompe las cadenas que le impedían avanzar. ¿Eran cuáles? El control del dolor, al aparecer la anestesia, rompe esta cadena que impedía su avance. El segundo, el control de las infecciones, con la sepsia y la antisepsia. Segunda cadena que ataba y impedía el progreso de la medicina. Y finalmente, el control de la hemorragia. Era el otro, el tremendo enemigo, y la otra cadena opresora del avance de la cirugía. Estas dos personas, don Lino Alarco y don Constantino Carvalho, fueron a Europa y trajeron toda la tecnología nueva, los conceptos nuevos, y es así que hasta 1900, ya en el Perú a finales de 1900, entramos a una etapa ya de medicina avanzada, ¿no? Aquí hay que poner en cuenta siempre a don Constantino Carvalho Tloli. Es muy interesante. Él es especializado fundamentalmente en ginecología, ¿no? Eh,
Estudió en San Marcos, en San Fernando, se graduó, ingresó en 1871, se graduó de bachiller en 1881 y finalmente viene y es el primer fundador de la Academia Libre de Medicina. Aquí es cuando nacen las primeras instituciones médicas. El 29 de julio de 1885 se convierte la Academia Libre de Medicina en la Academia Nacional de Medicina en octubre de 1886. El doctor Constantino Carvalho, como dije, viajó a Europa, vuelve de Europa, se perfecciona en técnicas quirúrgicas, regresa trayendo la primera estufa Pupinel, la primera lámpara de iluminación, primer equipo de rayos X y otros instrumentos y elementos modernos, y construye en el Hospital de Santana el primer quirófano del país. La primera cirugía abdominal que se hace en el Perú la hace el doctor este, eh, eh, Loli, y la hace en el domicilio de la paciente. Hasta ese momento no existían salas quirúrgicas, ni en el hospital. Es el doctor Carvalho que construye la primera, lo que consideramos el primer quirófano quirúrgico, con todos los conceptos modernos, y dirigió y supervisó la construcción del nuevo local de la Escuela de Medicina. En el quinto periodo, entre 1900 y 1950, nacen las nuevas especialidades y aparecen los exámenes auxiliares. Se instala el primer laboratorio en 1900 en el Hospital de Exámenes Auxiliares, en el Hospital 2 de Mayo. El Hospital de 2 de Mayo tiene trascendental importancia en nuestra historia, en la historia de la medicina y el desarrollo en nuestro país. Fue el primer hospital donde se tuvo un laboratorio, el primer departamento de patología, de bacteriología y hematología. En 1905, el doctor Constantino Carvalho trae el primer equipo de rayos X que lo pone en la práctica privada y pronto ya instalan en el 2 de mayo el primer equipo de rayos X. El primer laboratorio de cirugía experimental se crea por don Carlos Villarán en 1910. Quiero que estos nombres que se voy mencionando se les vayan grabando porque tienen una trascendental importancia en el desarrollo de la cirugía. En 1940 se crea el primer banco de sangre en el Hospital del Niño. Hay que contar que hay dos Constantinos Carvalho. Constantino Carvalho Loli y Constantino José Carvalho Alzamora, hijo de don Constantino Carvalho, que tiene también trascendental importancia en el desarrollo de la medicina, ¿no? Él, a su regreso, después de estar, a su regreso de Europa también, es el jefe de cirugía infantil y ortopédica del Hospital del Niño y de ginecología, fundador de la Sociedad Peruana de Cirugía. Se funda la primera sociedad médico-quirúrgica, la sociedad quirúrgica, bajo el título de Sociedad Peruana de Cirugía, a la cual la presidió. También fue presidente posteriormente de lo que sería la Academia de Cirugía. El doctor Constantino Carvalho Zamora es el padre de la radioterapia en el Perú, que junto con el doctor Oscar Soto instalan por primera vez en el Hospital Loaiza y fue gestor del Instituto de Radioterapia, que luego se transformaría en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Fue ministro de Salud y fundador de la Academia Peruana de Cirugía, que se funda finalmente el 10 de julio de 1940. Entonces, ¿cómo nacen las instituciones médicas en el Perú? Ya dije que en 1790 se tienen registros sobre la vida institucional de la sociedad amantes del país. Esta es una sociedad fundamentalmente social, cultural, pero nace como un órgano, y nace con un órgano de difusión que fue el Mercurio Peruano, en 1790. La institución agrupó a muchas personas de diversos intereses profesionales y ocupaciones que buscaban el progreso de nuestra patria y empezaban a tener problemas con la dependencia de España. Uno de los principales gestores fue Hipólito Unanue, quien en su discurso en 1771
presentó la necesidad de la creación de las clínicas de medicina y de cirugía y que justificaron la creación del anfiteatro anatómico en 1793. Pasaron 22 años desde que se autorizó hasta que se construyó. En el siglo XIX solo hubo algunos aportes médicos en el Diario de Lima, la Gaceta del Gobierno y la Floresta. En los primeros años se empiezan a gestar las diversas revelaciones y luchas de la independencia, periodo largo que finalmente termina con la independencia y se consolida con las batallas de Junín y Ayacucho. Todos estos años tempranos de nuestra complicada etapa republicana fueron ajenos a los avances científicos y académicos de las ciencias médicas y demoraron la aparición y la formación de instituciones que se abocasen a estos fines. Como dije, el 7 de septiembre de 1854 se funda la Sociedad Médica de Lima, 300 años después de la fundación de la Universidad de San Marcos, institución en donde se discutieron y se presentaron diversos y diferentes temas, tanto médicos como quirúrgicos, ¿no? Como son aquí, aparecen orígenes de la fiebre amarilla, neuroma del nervio coracobraquial, neurona del nervio cubital, etc. La Gaceta de Lima fue una publicación que tuvo excelentes material médico, con amplias publicaciones bibliográficas y revisiones y traducciones de trabajos extranjeros. La Sociedad Médica de Lima se disolvió en 1868, pero se reorganiza poco tiempo después como Sociedad Médica, ¿no? Terminada la Guerra del Pacífico, la ausencia de varios años de actividades médicas y científicas y el debacle en que queda nuestro país finaliza con la guerra en 1873, fecha en que el 13 de agosto se funda la Sociedad Unión Fernandina, que estaba conformada por profesores, exalumnos y alumnos de medicina en la Facultad de Medicina de San Fernando, y que esto permitió el reinicio de las actividades médicas y científicas. En 1864, Irujo trató el tema de estructura de la columna cerebroespinal. En 1885, Ríos expuso crónicas médicas difusas y así muchos trabajos médicos científicos de diferente orden. El 15 de octubre de 1884 se creó la Academia Libre de Medicina, cuyos principales impulsores fueron Manuel de Odrosola y José Casimiro Ulloa, y que puesta la Academia Libre de Medicina, por ley de junio de 1884, la transforma y le da el nombre de Academia Nacional de Medicina, institución que ha contribuido al desarrollo de la medicina y de la cirugía durante 137 años. La academia era consultada por todos los diversos técnicos de problemas médicos, quirúrgicos, legales, emitiendo opiniones de las más variadas patologías del entorno médico y quirúrgico. Su órgano de difusión fue el Monitor Médico, revista que dejó de publicarse en 1899. En el siglo XX, la actividad institucional y médica estaba centrada en la Academia de Medicina, en donde se presentaban trabajos médicos, quirúrgicos y neurológicos y de todas las especialidades. Pero varios cirujanos presidieron la Academia Peruana de Medicina, como Ricardo Flores, Juvenal de Negri, Eduardo Bello, Miguel Aljovín, Francisco Graña, médicos cirujanos graduados todos en San Marcos y que ejercían ya la profesión como cirujanos. El 6 de febrero de 1915 se forma la Sociedad Médico-Quirúrgica del Hospital 2 de Mayo, que agrupaba a médicos que solamente se dedicaban a realizar actos quirúrgicos y que laboraban en el Hospital 2 de Mayo. El 11 de septiembre de 1918, don Carlos Villarán, profesor de la Facultad de Medicina, publicó un manifiesto a través de una casa editora con el título de Necesidad de que se forme una sociedad de cirugía. En esta publicación expone las razones y la justificación de su propuesta. Con esta publicación y acompañado por los doctores Constantino Carvalho y por varios otros cirujanos, se reunieron y llegan al acuerdo de formar la Sociedad
Peruana de Cirugía, institución que se funda el- el- en 1920 y sus estatutos fueron aprobados el 19 de octubre de 1920 por don Eduardo Bell. Esta es la primera sociedad netamente quirúrgica. Este es el boletín que publicó don Carlos Villarán, que fue luego presidente de esta sociedad en 1918, y estos fueron los 12 presidentes de la Sociedad Médica Peruana. Ahí aparecen todos estos en los años, tuvo una vigencia de 21 años. Constantino Carvalho, Juvenal de Negri, los fundadores. Luego de funcionar de los años 18 a 1940, por acuerdo de los miembros que la conformaban la sociedad, la transforma y se convierte en la actual Academia de Cirugía. En efecto, pues, la Academia de Cirugía se fundó el 10 de julio de 1940 por el profesor Fortunato Quesada, Larrea, acompañado de los profesores Constantino Carvalho, Francisco Graña Reyes y Carlos Villarán Godoy. De acuerdo al acta de fundación, la nueva institución reemplazó a la Sociedad Peruana de Cirugía en sus fines institucionales y como sitio de consagración de los cirujanos peruanos. Su primer presidente fue el doctor Fortunato Quesada Larrea y tuvo reconocimiento oficial por resolución ministerial, el del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el 3 de marzo de 1943. Este es el símbolo o la distinción de la Academia Peruana de Cirugía, su símbolo oficial. Sin embargo, quiero que vean que ustedes ahí aparece 1918, la edad, fecha en que se fundó la Sociedad Quirúrgica de Lima, ¿no? Esa es la curiosidad. Los fundadores de la Academia Peruana de Cirugía, Fortunato Quesada, Constantino Carvalho, Carlos Villarán, pionero de la cirugía experimental, don Francisco Graña, considerado uno de los pioneros de la anestesia. Estos son los primeros 10 cirujanos, ninguno de ellos he tenido el honor de conocerlos, pero sí, ya con esto, don Alberto Zagual Garreño sí lo he conocido y todavía lo he gozado. Los siguientes también acá empiezan a ver todos los pioneros de las especialidades, ¿no? Don Jorge de Romaña Plazoles, el primer digamos, cirujano ortopédico pediátrico. Don Aurelio Díaz Ufano, que hizo el desarrollo de la cirugía ya súper moderna y empieza a hacer división de servicios, ya no de cirugía general, sino cirugía de páncreas, cirugía hepática, cirugía abdominal, etcétera. Don Esteban Roca, fundador y no creo el creador del servicio de neurocirugía del Hospital Almenara. Don Carlos Pequiera, el primer cirujano cardiovascular del Perú. Estos son los más destacados. Don Eduardo Cáceres Graciani, don Felipe Plaza Carranza, creador y padre de la cirugía de cabeza y cuello. Cáceres Graciani, padre y creador de la cirugía oncológica en el Perú. Don Daniel Becerra de la Flor, uno de los radiólogos más don Hacker, el doctor Hacker Ford, Carlos Payet, don Víctor Baraco, que muchos todavía lo hemos conocido, van siguiendo destacados mentores. Aquí aparecen algunos que hago una señal, una pequeña señal, don César Saldívar, Raúl Romero Torres, el primer cirujano en hacer un trasplante renal en el Perú, eh, Eduardo Barbosa, también pionero de la cirugía, de la oncológica, de la cirugía moderna, y los pioneros de la cirugía laparoscópica, Federico Roca. Estos que aparecen ya son hijos. Hay 3 hijos de ex presidentes. Son don Felipe Plaza Fernández, hijo de don Felipe Plaza, Eduardo Saldívar, hija de don Eduardo Saldívar también, y aquí Eduardo Payet, también hijo de don Carlos Payet. Finalmente, actualmente yo me han honrado con la distinción de ser el
presidente en ejercicio hasta abril del 2026 y la siguiente presidenta será la doctora Sareda Solís. Tenemos la primera mujer presidenta, que fue la doctora Azucena Dávila, neurocirujana y especialista en radiología, neuroradiología intervencionista. La academia está abierta para todos los cirujanos. ¿Cuáles son las condiciones que se requieren para entrar a la academia? No son tan estrictas que sí se requieren algunas. Número uno, tener por lo menos no menos de 5 años como miembro de tu sociedad de especialidad, en primer lugar, ¿no? Tienes que ser asociado a tu sociedad de especialidad. Tienes que ser de todas maneras de haber participado en forma significativa en la docencia académica y luego haber participado también con cierta asistencia y cierta frecuencia a las sesiones científicas de la Academia de Cirugía. Está abierta para todos. La misión de la academia es preservar los valores éticos y morales de nuestra sociedad y de los cirujanos. Y es nuestra principal representación. Espero que con estos datos, que quedarán por lo menos registrados también ahora ya, para que sigamos conociendo nuestra historia y los que nos sigan cultivando y participando de estas extraordinarias reuniones que son las que convocan hoy en día. Muchas gracias, doctor Limay.